10 de abril 1912, a unos pocos días antes del trágico hundimiento del Titanic, un sacerdote católico con el nombre de Francis Brown, pasajero del Titanic, recibe un telegrama de parte de su superior que decía: «Bájate de ese barco». Al obedecer el padre Francis a su superior, bajándose del Titanic en Queenstown, Irlanda, donde sería la última parada del Titanic antes de su trágico final, en el cual murieron aproximadamente 1,496 personas. Su obediencia probablemente le salvó la vida. El padre Francis embarcó al Titanic desde Southampton, Inglaterra, con un boleto regalado de su tío. Originalmente iba hacia Irlanda, pero al convivir con una pareja millonaria, la pareja ofreció pagarle el pasaje hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en su compañía. Con la intención de aceptar esta oferta, el padre Francis envió un telegrama a su superior pidiéndole permiso para viajar hasta Nueva York, y fue en ese momento que recibió un telegrama de parte de su superior, con la respuesta que decía: «Bájate de ese barco». Al bajar el barco, el padre Francis llevó consigo lo que serían algunas de las últimas fotos que el mundo vería de la vida dentro del Titanic. Pero no todos los sacerdotes que iban en el Titanic sobrevivieron, sino que, todo lo contrario, eligieron morir ante la oportunidad de salvarse. Al momento del hundimiento, había 3 sacerdotes católicos que heroicamente sacrificaron sus vidas, rechazando el campo limitado que les ofrecieron dentro de los botes salvavidas, para quedarse a rezar y confortar a las personas que inevitablemente iban a morir por falta de botes salvavidas. Los 3 sacerdotes eran el padre Thomas Biles, de Inglaterra, con la edad de 42 años, quien iba hacia Estados Unidos a petición de su hermano para que oficiara su boda. El padre Joseph Peruschitz, de Baviera, con la edad de 41 años. El padre Joseph iba hacia el estado de Minnesota, en Estados Unidos, para comenzar un nuevo trabajo como director de la escuela benedicta de congregación suiza. Y el padre Juozas Montvilla, de Lituania, con la edad de 27 años, quien abordó el Titanic con el propósito de escapar de la persecución religiosa que sufría por su fe, ya que el gobierno de su país le había negado que pudiera seguir ejercitando su servicio sacerdotal para la Iglesia Católica. Lo esperaba una nueva parroquia lituánica llamada St. Francis, en Worcester, Massachusetts, donde fue invitado a ser el nuevo sacerdote. De acuerdo con algunos de los pasajeros que sobrevivieron, los 3 sacerdotes daban misa a diario a bordo del Titanic. Mientras se hundía el Titanic, las personas a bordo entraron en pánico, pero los sacerdotes comenzaron a rezar con los que inevitablemente iban a morir, escuchando confesiones, dieron absolución, y el padre Biles ayudó a llevar a mujeres y a niños hacia los botes salvavidas mientras rezaba y trataba de dar ánimo. Gracias al testimonio de los sobrevivientes, conocemos estos actos heroicos de los sacerdotes. Ellen Mary McClure dio su testimonio a los periodistas del periódico llamado Evening World, diciendo: «Cuando ocurrió el accidente, fuimos arrojadas de nuestras literas ligeramente, vestidas. Nos preparábamos para ver qué había sucedido. Vimos ante nosotras bajando por el pasillo, con la mano en alto, al padre Biles. Lo conocíamos porque nos había visitado varias veces a bordo y nos había celebrado misa esa misma mañana. Estén tranquilos, mi buena gente», dijo el padre. Luego se fue por la 3ª clase, dando absoluciones y bendiciones. Algunos a nuestro alrededor se emocionaron mucho
Y entonces fue que el sacerdote volteó a levantar la mano y al instante se calmaron. Nuevamente, los pasajeros quedaron inmediatamente impresionados por el autocontrol absoluto del sacerdote. Comenzó la recitación del rosario. Las oraciones de todos, independientemente del credo, se mezclaron y las respuestas, Santa María, en voces altas y fuertes. Esto también lo confirmaron las pasajeras Berta Morán y la señora McCoy. Ese mismo día, la señora Agnes McCoy le declaró al periodista del periódico New York Telegram el 22 de abril 1912. Cuando el Titanic se hundió, el padre Thomas Biles estaba parado en la cubierta del barco, con católicos, protestantes y judíos arrodillados a su alrededor. El padre estaba rezando el rosario y orando por el descanso de las almas de los que estaban a punto de perecer. A muchos les administró los últimos ritos de la iglesia. Otra persona que dio su testimonio, que fue incluido en la revista jesuita América, diciendo: cuando todo el alboroto se hizo en miedo, todos los católicos a bordo desearon con el mayor fervor la ayuda de los sacerdotes. Ambos sacerdotes despertaron a los condenados a morir para que dijeran el acto de contrición y se prepararan para encontrarse con el rostro de Dios. Dirigieron el rosario y los demás respondían. El sonido de la recitación de las oraciones irritó a algunos pasajeros y algunos se burlaban de los que rezaban y comenzaron a bailar en círculos alrededor de los que estaban rezando. Los dos sacerdotes estaban continuamente ocupados dando la absolución general a aquellos que estaban a punto de morir. Al padre Joseph Perushitz se le ofreció un lugar en el bote salvavidas, pero lo rechazó. La señora Berta Morán también dijo del padre Biles al periódico Evening World: continuando con las oraciones, nos llevó hasta donde estaban bajando los botes salvavidas y ayudando a las mujeres y a los niños a subir, les susurró palabras de consuelo y ánimo. Ellen Mary McClure también dijo: un marinero advirtió al sacerdote Biles del peligro y le rogó que se subiera al bote salvavidas. El padre Biles se negó. El mismo marinero volvió a hablar con él y se veía ansioso por ayudarlo, pero nuevamente se negó. El padre Biles se podía haber salvado, pero no lo haría mientras quedara una persona. Las súplicas del marinero no fueron atendidas. Después que subí al bote salvavidas, que fue el último en salir, poco a poco nos íbamos alejando del barco. Podía escuchar claramente la voz del sacerdote y las respuestas, y sus oraciones luego se volvieron más y más débiles, hasta que solo pude escuchar las melodías de "Más cerca, Dios mío, de ti", y los gritos de las personas que quedaron atrás. El hombre que remaba nuestro bote nos dijo que estábamos equivocados en cuanto a los gritos, que eran las personas que cantaban, pero sabíamos lo contrario. Al padre Thomas Biles se le dedicó una ventana y una puerta de su parroquia en la iglesia de St. Helen, en Inglaterra. También una placa conmemorativa en la casa donde vivió. La película del Titanic también hace referencia al padre Thomas Biles en una escena donde se demuestra a un sacerdote rezando
mientras se va hundiendo el barco. Hasta la fecha se puede encontrar una página que tiene el propósito de honrar al padre Thomas Biles y contar su historia. Esta página se llama fatherbiles.com. El padre Josas Montilla es considerado como un héroe en su país de Lituania. Al padre Josef Perushitz se le dedicó una placa en su memoria en el monasterio de Cheyenne, donde él sirvió como monje. La placa tiene la inscripción que dice: "Que en paz descanse Josef Perushitz, quien en el barco del Titanic piadosamente se sacrificó".